Llamados TV, un llamado directo a tu corazón. Hola, ¿qué tal amigos de Llamados TV? Les saluda el Ministerio Musical Son de Dios, directamente de la ciudad de Calquiní, Campeche, de la Iglesia del Tabernáculo, donde pastorea nuestro hermano Edgardo Luna. Reciban un saludo y estamos muy contentos de ser partícipes de esta actividad, esperando que en sus casas, en sus hogares, la bendición pueda llegar a través de este canal. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les desea bendiciones el Ministerio Musical Son de Dios. Donde menos esperaba. Llamados TV, un llamado directo a tu corazón. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Gracias, pastor, gracias por concedernos este espacio y también damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar en este momento. Estamos aquí con el hermano Ildefonso Zip. Él es maestro de escuela dominical, juntamente con un servidor, y traemos un tema, precisamente, traemos un tema de las 10 vírgenes. Tratamos con todo nuestro corazón de desglosarlo en una enseñanza, claro, ¿verdad? Solamente que aquí pues por medio de lo que es la enseñanza trae todas las bendiciones. Y vamos a comenzar con la ayuda del Señor. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre, te adoramos, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, usa estos vasos y anhelamos con todo nuestro corazón que sea una bendición, Padre, que verdaderamente tu palabra se extienda por todo lo ancho, Señor, y lo alto de lo que es Villamadero y hasta donde alcance, Dios mío, todo este programa. Padre, te lo rogamos, bendice nuestras vidas y bendice también a los que nos están escuchando. Señor, también de una manera especial, edifica sus vidas, edifica a la iglesia Monte Sinaí. Amén y amén. Bien, pues vamos a darle lectura al capítulo 25 del libro de Mateo. Es sobre la parábola de las 10 vírgenes. Yo creo que estamos en un buen momento, ¿verdad?, como para meditar sobre la bendita palabra. Alabado sea Dios. Estaré dando lectura del 1 al 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el pasaje que le hemos dado lectura. Un pasaje muy conocido y por supuesto ampliamente predicado y enseñado. Pero la verdad es que la palabra del Señor es tan profunda
que no terminamos de aprender. Hoy el Señor nos concede la oportunidad de meditarlo por medio de enseñanza, es decir, un poquito más desglosado y un poquito más para meditar. Y usted en casa también medite, usted que escucha, que tiene conocimiento de la palabra, escuche, mire lo que en realidad dice la parábola. La parábola encierra grandes verdades para la iglesia y para el mundo entero. Habla de la preparación y la espera del creyente o la iglesia al retorno de Cristo. Pero también habla que quiere decir que 10 vírgenes esperan al esposo con las lámparas prendidas. Esto es en la parábola, por supuesto. Pero, ¿qué podríamos pensar de la iglesia? Da a entender la parábola que también la iglesia debe vivir o debe estar viviendo como una lámpara prendida, esperando a su Señor. Así es, amén. Claro. Mire nada más cómo nos está enseñando ahora la palabra. Estamos leyendo una parábola que las 10 vírgenes están esperando al Señor con lámparas prendidas, claro, literalmente. Pero esto nos enseña a la iglesia o al creyente que también debe estar viviendo su vida como una lámpara prendida. Porque mire, las 5 vírgenes reconocen que deben ser prudentes y que no se les apaguen sus lámparas. Pero también hay 5 vírgenes que fueron insensatas, se descuidaron y se estaba apagando su lámpara. Da la impresión entonces que esto es lo que hace que ellas vayan a comprar el aceite, porque sería vergonzoso en aquella costumbre judía que esperando en una boda al esposo con lámparas apagadas sería vergonzoso, o sea, no quisieron pasar una vergüenza y entonces las obliga a ir a comprar aceite. Pero lamentablemente en lo que van a comprar el aceite, el esposo llega, la puerta se cierra y ya no tienen participación. Y esto es la introducción para que nosotros nos demos cuenta la importancia que tiene esta parábola y sobre todo en nuestros días, sobre todo en estos tiempos. Y por eso la parábola sigue vigente, es decir, sigue transmitiendo verdades, sigue fluyendo verdades. Y es bienaventurado el corazón que abre el entendimiento para tomar verdaderamente con toda responsabilidad cómo está viviendo verdaderamente su vida. Hoy tenemos la oportunidad y sobre todo, ¿no?, para mi persona, es un privilegio tener a un hombre con más de 40 años en cuanto al conocimiento de la palabra. Toda su vida la ha pasado como maestro. Es el hermano Ildefonso Zip. Él nos estará ayudando con la ayuda del Señor para que todos escuchemos y que ponga un poquito más de atención, ¿verdad? Y podamos entender que verdaderamente es una bendición lo que Dios ha hecho con estos hombres. La pregunta que yo me dirijo ahora al hermano es: hermano Ildefonso, ¿qué significa estas 10 vírgenes con aceite, lámparas y vasijas? ¿Qué quiere decir esto ya en el lado espiritual, hermano? Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, gracias. Muy bien, pues esta es la oportunidad que tenemos para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Lo que hemos recibido, también nosotros lo compartimos. Y esta es una de las partes muy importantes porque se trata del regreso, el retorno de Cristo Jesús a la tierra. Y entonces voy a tratar de hablar un poquito más amplio en esta parte para tocar este punto espiritual. Y después tocamos también el punto literal. Entonces, al hablar del retorno de Cristo, quiere decir que había venido antes. Y la Biblia nos habla de su encarnación o de su nacimiento. Su nacimiento se encuentra en Lucas,
capítulo 1, capítulo 2, verso 10. Y su encarnación se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y 14. En el verso 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces esto fue su encarnación, su primera venida, que la Biblia nos enseña y nos revela. Y después de eso, luego su bautismo y su ministerio. Su bautismo y su ministerio se encuentra en Lucas 3, 21 al 23. Y luego su promesa en Juan capítulo 14, 3 y 18, donde dice, vendré otra vez, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la promesa que dejó. Por eso es que entonces Él dijo que volvería precisamente a la tierra, pero ahora a buscar los que vino a salvar. Porque el propósito de la venida de Cristo es cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, claro. Y entonces, hablando de la salvación y de este ministerio o de esa predicación del Evangelio que habló de la salvación, entonces ahora viene a buscar a los salvados, los que son salvos por su gracia y por la fe. Ahora tocamos el punto acerca de las 10 vírgenes o de la parábola que acaba de decir el hermano. Vamos a hablar por partes acerca de la lámpara. La lámpara es un medio para conducir, para ver el camino en momentos, horas de oscuridad o salir en la noche. Y también sirve la lámpara. En aquel tiempo, antes de la corriente eléctrica, se usó también en el tabernáculo. Es el templo portátil o una tienda de campaña cuando Israel estaba en el desierto. Y entonces se usó también la lámpara. Y esta lámpara, en la palabra del Señor, se hace en forma espiritual como una guía. Cuando dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. Sí, sí, claro. Entonces, para nosotros como cristianos, la palabra es una luz que ilumina nuestro corazón y nuestra mente para reconocer y ver el camino verdadero que debemos tomar. Y Jesús enseñó esto diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que lo podemos ver o conocer a través de su palabra. Amén, Sí. amén, amén. Claro que ya en el sentido espiritual, el hermano está tratando de explicarnos el sentido de lo que es la lámpara. Pero aquí Jesús está utilizando la parábola, haciendo ver que es una boda y que hay 10 vírgenes, 10 jovencitas, 10 doncellas que tienen su lámpara. Entonces se ve que es una costumbre, pero el Señor está ahora sí que agarrando de esta vida real para ilustrar una verdad espiritual. Ahora, hermano, ¿cómo podríamos nosotros entender lo que está queriendo decir? Porque si está refiriéndose a la iglesia, se está refiriendo a hombres y mujeres que han recibido el Evangelio, que están caminando en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender o cómo podríamos mirar o ver o distinguir si verdaderamente estamos caminando con la lámpara encendida o con la lámpara apagada? Así es. Amén. Gloria al Señor. Nosotros como iglesia entendemos de que el Señor, en cuanto a la manera que está hablando de esta parábola, de
de 10 vírgenes esperando al esposo, está tomando la manera en que estableció el hogar del ser humano aquí en la tierra para ser una familia. Entonces, dentro de esta familia existe el amor, existe el cariño, existe lealtad, existe cosas que hacen que puedan ser felices y haya sinceridad entre ellos. Entonces, esta parábola nos enseña precisamente acerca de que un día, así como aquí en esta fiesta, en la parábola, se está esperando la venida del esposo, la iglesia está esperando a Cristo como el esposo, pero hablando en el sentido espiritual. Amén. Y entonces la preparación para esperar al esposo aquí aparece con, literalmente en esta parábola habla de lámparas, habla de vasija y habla de aceite. Amén, amén, claro. Entonces nosotros tenemos que ver o tomar en cuenta lo que la palabra del Señor hace. El apóstol Pedro enseña, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Eso da a entender que toda la escritura tiene inspiración del Espíritu Santo. Entonces, simbólicamente, el aceite de la lámpara, que es la palabra de Dios, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está ungido por el Espíritu Santo. Por eso es que este libro o la palabra de Dios no es como cualquier libro, sino que esta es palabra de Dios. Tiene la unción de Dios, tiene la inspiración de Dios. Y entonces nosotros, al tener como guía o lámpara que guíe nuestra vida, si nosotros lo acatamos en nuestra vida, lo llevamos a nuestro corazón, estamos caminando en el camino del Señor. Se está caminando con la unción. Con la unción. Se está caminando con el aceite. Con el aceite. Porque ahí está en nuestra lámpara, está el aceite, lo tenemos. Ahora, para que sea parte de nuestra vida, la palabra de Dios, Dios prometió de esta forma. Dios prometió de esta forma diciendo de que en aquel tiempo, hablando del tiempo que estamos nosotros, en el tiempo de Cristo, Él lo habló en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo dice que su palabra lo iba a grabar en los corazones, en la tabla del corazón, en cada corazón de personas. Lo que da a entender cuando leemos la palabra del Señor y lo asimilamos y lo guardamos en nuestro corazón, se está grabando la palabra ahí. Entonces, nuestra lámpara, que es la palabra de Dios, viene a ser luz en nuestra vida. Y si nosotros lo obedecemos, caminamos de acuerdo a la palabra, entonces tenemos una seguridad que cuando Cristo venga vamos a ir con Él y nuestra lámpara está encendida. Estoy entendiendo que entonces cuando la palabra se hace real en el corazón, la misma palabra alumbra, la misma palabra se hace real. Sí. Entonces cuando el corazón está siendo, ahora sí que por la misma palabra, está destilando esa luz. Así es. Algo que se está viendo que las vírgenes insensatas no tenían. Así es. Como que entonces están caminando sin aceite, porque así lo dice. O sea que aquí el versículo 3 de este capítulo dice de la manera siguiente: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí es otro punto, el aceite en la vasija, porque lo dice en el versículo Sí, claro. 4. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, al hablar de vasija, la vasija sencillamente o literalmente era un utensilio que servía para líquido. Claro. Tenemos, por ejemplo, aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4,
cómo se usó, o sea, para qué se usó el aceite. Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Voy a leer los versículos para que escuchen. Dice: gloria a Dios. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea que aquí se ve literalmente que era un utensilio para echar aceite. El aceite pues tenía el uso para las lámparas. También había aceite especial para la unción. Claro, claro. Pero la vasija es un depósito para poner aceite, como un utensilio, como Así lo que es. hacemos nosotros en la casa. Pero entonces aquí vemos que estas 5 vírgenes tomaron sus lámparas con aceite, pero sus vasijas no le echaron aceite. Ahora, en el sentido espiritual, la vasija que acabo de leer aquí, en el sentido espiritual, venimos a ser nosotros, como creyentes, la vasija. Porque el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas de que Dios nos ha dado estas cosas, pero en vasos de barro. Sí, así es. Para que se manifieste la potencia de Dios en nosotros. Claro, claro. Entonces, nosotros somos esa vasija. Hablando espiritualmente, en el sentido de espiritualmente, nosotros somos la vasija. Entonces necesitamos llenarnos de aceite, y también nuestra lámpara esté prendida con aceite. Es decir, debemos de tener la palabra del Señor, creyendo que es verdaderamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, podemos entender que nosotros como cristianos no podemos, aunque no podemos caminar o no podemos conducirnos con una lámpara apagada. Así es, no se puede. No se puede. O sea, la parábola nos está enseñando que así como las 10 vírgenes están esperando al esposo con las lámparas prendidas, la iglesia debe caminar con sus lámparas prendidas. Así es. Claro, ¿no? Entonces, estamos viendo que es indispensable el aceite, en este caso de las 10 vírgenes, como ahora en la vida del creyente. Claro, del creyente, también necesita mantenerse lleno de ese aceite, ¿no? Así es. Para esto voy a explicar un poquito más amplio en este sentido. Cuando Jesús comienza su ministerio, vino al bautismo de Juan. Sí, Entonces Juan lo bautizó. sí. En el momento que recibe el bautismo de Juan en las aguas, El Jordán. en el río Jordán, entonces se abre el cielo, ahora desciende el Espíritu Santo sobre él, y aunque ahí no dice que lo bautizó el Espíritu Santo, pero Juan dio testimonio diciendo: yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, y él bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, aquí el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Claro. Y antes de eso vemos que Jesús mismo recibió el bautismo del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo lo vemos en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y dice la palabra del Señor que de repente se escuchó un fuerte viento que soplaba. Y dice que se vio que asentaron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, fueron bautizados, lo que dijo Juan,
con el Espíritu Santo, y aquí en ellos dice que no solo se derramó sobre ellos, como lo había dicho Joel, Sí. el profeta Joel capítulo 2 había dicho que en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, hablando del bautismo. Pero en este bautismo que sucede en el día de Pentecostés, menciona la Escritura que se llenaron de Espíritu Santo. Amén. El bautismo del agua es sumergirse en el agua. El Claro. bautismo del Espíritu Santo se derrama sobre el creyente y lo llena de poder. Esa es la vasija que debemos llenar con el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida para esperar al esposo. Claro, para concluir este punto, yo creo que es un poquito claro lo que el hermano está explicando, ¿verdad? Nosotros no somos los que producimos el aceite viene de arriba, viene de lo alto. Entonces quiere decir que nosotros somos las vasijas. Y si nosotros disponemos el corazón, es decir, la vasija esté limpia para recibir el aceite, siempre habrá aceite de lo alto ungiendo, ¿verdad? Porque Así las es, lámparas así necesitan estar prendidas. Si la lámpara carece de aceite, no es responsabilidad más de nadie que de uno mismo. Así es. Que la lámpara se está apagando. Es como aquel que está sintiendo. El salmista dijo así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía por ti. Está sintiendo, tiene una sed. Entonces uno se da cuenta cuando la lámpara se está apagando y no hace nada, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo que toda esta enseñanza nos ayuda. Hay otro punto que nos ayudaría muchísimo, me llama mucho la atención. Oh, Dios quiera que nos dé el tiempo, ¿verdad? De desglosar, es el clamor. Escuche bien esto, la importancia que tiene. Dice, se oyó un clamor a la medianoche. Esta parte es interesante, porque ¿qué querrá decir el clamor? ¿Será que ese clamor fue algo que se escuchó, una voz de alerta, avisándole en este momento a las 10 vírgenes, diciendo, ahí viene el esposo? Fue algo como que sobrepasó la voz y lo entendieron. ¿Será que este clamor sigue ahora en nuestros tiempos? ¿Será que este clamor también está siendo utilizado para la iglesia? Porque recuerden que la parábola está simbolizando la iglesia. Las 10 vírgenes están simbolizando, esperando al esposo. Entonces, ¿será que este clamor se está escuchando? ¿Será que está el clamor y nosotros no lo escuchamos? ¿O el clamor no lo hemos podido identificar? Porque recordemos que en el capítulo 24 del libro de Mateo dice que habría señales en su venida. Habló de terremotos, habló de pestes, habló de hambre, habló de guerras. Esto es lo que vamos a meditar unos minutitos, porque el tiempo se nos está yendo. Y también a la medianoche. Para nuestros tiempos la medianoche quiere decir el término del día y comienza uno nuevo. ¿Será que también en el capítulo 24 de Mateo está hablando y está diciendo que sería al final del tiempo, sucederían todas estas cosas? Entonces miren, la medianoche podría significar que se está hablando ya del último tiempo, de las últimas horas. Imagínense ustedes, si alguien está viviendo precisamente que su lámpara se está apagando ya en los últimos tiempos, oiga, estamos viviendo como que es el caso de las 10 vírgenes. Ahora, hermano, este clamor que se escuchó acá, en realidad también es para nosotros, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. En el versículo que acabamos de leer, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. No dice quién es el que clama o hace el clamor. Claro, no. No lo dice si es el esposo o es el portero o como actualmente se dice, el velador ahí de la puerta. No lo sabemos. Lo que da a entender es que aquí hay muchas cosas que claman, que están clamando, o hay clamor, y hay quienes lo escuchan y hay quienes no escuchan el clamor. Pero aquí las dos partes de los dos grupos, o sea, de un grupo, pero
Sí, dividido. 5 insensatas y 5 prudentes. Lo escucharon, por lo cual se levantaron ya para recibir al esposo. Entonces aquí es las partes espirituales o las partes que no son visibles o las partes que no son literales en la forma que habla el Señor para hablarnos lo literal, porque ahí no menciona quién fue, solo se escuchó un clamor y se dio un aviso, una alerta. Aquí el esposo viene, es un aviso. Y entonces aquí en los acontecimientos que tenemos en los últimos tiempos o de última hora, es que hay un clamor por todas partes. Así es. Y todos claman. La mar se tira a desbordar, está clamando. La tierra se sacude mucho, es decir, hay mucho temblor. Está clamando. Las epidemias. Las epidemias también es una muestra de un clamor. Y la trompeta ya está por escucharse en la venida de Cristo, dando a entender todo esto que Cristo, como esposo de la iglesia, hablando simbólicamente, en el sentido espiritual, ya está para venir. Claro, exactamente. Claro. Así que entonces el clamor es muy importante escucharlo. Es decir, en otras palabras, la palabra del Señor dice que son señales de su venida. Así es. Claro, no, sí se entiende esto. Imagínense todas las evidencias que están mostrando, están diciendo, pero aquí hay algo importante, ¿no? Porque no solamente este clamor lo está escuchando la iglesia, también el mundo entero está consciente de todo esto que está sucediendo. Inclusive hay una gran catástrofe terrible dentro de nosotros mismos. La paz ha desaparecido, la intranquilidad aparece, los problemas familiares, los divorcios, todas estas cosas anuncian que verdaderamente estamos caminando mal. Y todo esto anuncia, es un clamor, como dice el hermano, que no solamente sirvió, ¿verdad?, en aquel momento, en la parábola, para concientizar a las 10 vírgenes que estaban bajo una responsabilidad, como con aquella responsabilidad de esperar la venida de su Señor, sino que ahora nos está llegando a nosotros. Pero también es preocupante la medianoche. Sí. Quiere decir que ya está avanzado todo. Así es. Y me da la impresión, hermano, que dice la medianoche cuando todos duermen. Así es. Cuando todos descansan. Cuando las fuerzas se agotaron, todos están. Imagínense entonces el momento o todo lo que quiere decir esto. Así es. Bueno, voy a tocar un punto en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, donde dice que Jesús le abrió los ojos a un ciego de nacimiento y dice que para eso había venido, para hacer la obra de Dios. Y dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Habló de algo literal aquí terrenalmente, diciendo que cuando entra la noche no se puede trabajar. Entonces, pero él vino precisamente a hacer obras de Dios y dijo que va a llegar un momento de que él va a dejar de trabajar esa obra, pero lo va a poner o se lo va a encomendar a otros que sigan trabajando. La iglesia es la que toma ese trabajo para continuar, porque en el Evangelio de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. Sí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas y pondrán sus manos sobre su enfermo y sanarán. Lo que Cristo hizo, la iglesia lo sigue haciendo ahora. Pero como ya viene la medianoche, entonces viene un tiempo o un momento de que posiblemente el evangelio se va a ir como bloqueándose. Como que la iglesia no va a poder hacer nada, pero no es que por falta de poder, sino por la noche que está entrando, no va a poder seguir trabajando. Claro. Y entonces es lo que aquí Jesús habla como a la medianoche, es decir, es un tiempo donde termina el día que, vamos a suponer, hoy, viernes, o hoy, termina el día a medianoche y mañana, o el otro día, comienza otro día, es la medianoche. Y aquí exactamente, a partir de esa medianoche, llega el esposo. Y es cuando se abre la puerta, todos entran, pero, o sea, él entra
Y las 5 vírgenes preparadas se quedaron ahí con él. Sí, Pero las otras 5 le hizo falta aceite, no tenía. claro. Y su lámpara estaba vagando. Era algo preocupante, por lo que se desesperaron. Querían que las otras vírgenes dieran aceite, pero no podían dar, porque las cosas de Dios, en el sentido espiritual, lo que Dios le da a usted, no lo va a poder compartir conmigo. Así No es. le puedo quitar lo que usted tiene. Claro, claro. Lo que Dios le dio es de usted, y lo que Dios me da es para mí. No lo puedo agarrar. Por eso y se gastar. entiende que las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes no le pudieron dar aceite a las no otras. podían hacer. Qué bárbaro. O sea, Claro. es que como el Señor habla. Quiero entrar un poquito ya para ir finalizando un punto, ¿verdad? Sí, Dice que se cierra la puerta. sí, así es. Esto me da la impresión que sucedió en el capítulo 7, versículo 16 de los tiempos del diluvio, cuando entran Noé, toda su familia, y ya los demás no pudieron entrar, y Dios cierra la puerta. Fíjense que pasa algo similar aquí. Cuando las vírgenes prudentes entran, es decir, las que están preparadas entran, y apenas entran, cierra la puerta. Y Así las es. otras se quedaron. Sí, Oiga, hermano, ¿y el tiempo que sirvió que ellas estuvieron, de qué sirvió? de nada. No les sirvió de nada para ellos. Ahora está el asunto precisamente por la insensatez. Porque el prudente, o la palabra prudencia, es precisamente una persona juicioso, es una persona cuerdo, es una persona que está completamente en sus 5 sentidos y su razonamiento para hacer las cosas como debe de hacerse. Ajá. Y ellos, por eso es que estas prudentes se prepararon antes, tomando en cuenta lo que marca la palabra de Dios, cómo deben estar preparándose para esperar al esposo. Pero ellas, como puede pasar a algunas personas que lo dejan todo a última hora, Sí. lo dejan para después, lo posponen y luego no les va a dar tiempo. El caso es que cuando entraron para esperar al esposo, entraron rápidamente pensando que ya va a venir, y no agarraron suficiente aceite, y por eso les hizo falta. Ahora, fíjense hasta dónde llega la insensatez. Ellos pensaron que la puerta iba a quedar abierta, Claro, pero resulta que mientras ellas iban a comprar, ¿y dónde van a comprar? Que todo está cerrado. así es. Y salieron para ir a comprar, pero aquí no dice si compraron o no compraron. Posiblemente no encontraron nada. Y que al venir, entonces ya se cerró la puerta. Ese es el asunto. Lo que da a entender que ya no da tiempo de prepararse en el momento de la venida de Jesús por la iglesia. Así es, así es. Fíjense que meditando un poquito sobre esto, miren la gracia de Dios. Cuando Jesús está siendo crucificado, el ladrón arrepentido se arrepiente. Así es. Solamente en ese momento se le da la oportunidad. Si alguien escucha aquí que no es iglesia, que no conoce a Dios, pero se arrepiente en un momento, el Señor lo perdona. Amén, Y el Señor gloria lo a lleva a Dios. su presencia. Amén. Con el hecho de aceptar a Jesucristo como Salvador, Él se va a la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué las 5 vírgenes no entraron? Porque tuvieron tiempo, ¿no es así, Tuvieron hermano? tiempo de prepararse y no lo hicieron. Como diciendo un poquito así más directo, gente con 5, con 10, con 20 años en el Evangelio, y no ha servido para prepararse. Sí, Sus porque a lámparas veces- se están apagando. Sí, porque a veces como que sirven a Dios por temporadas. Cuando a veces hay problema, recurren. Ajá. O cuando hay alguna actividad, recurren, pero no están sirviendo a Dios como debe ser. No tienen la preparación así. Claro. Eso es. Amén. Ya el tiempo se nos agotó, se fue muy rapidísimo. Damos gracias a Dios. Pero quiero concluir. Esta es una de las parábolas que verdaderamente se explican. No es muy complicado para entenderle. Mire cómo está la conclusión en el versículo 13. Después que nosotros leemos todo, 25:1 al versículo 13, mire lo que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha
de venir. Amén. Esta es la conclusión correcta, entendible. Es decir, se desglosó la parábola, el Señor viene a buscar a su iglesia y te dice a ti y me dice a mí y le dice a todo aquel que es parte de la iglesia, que es la iglesia, le dice: vela, ora. La Nueva Versión Internacional, ¿sabe qué dice? Dice: estarte despierto. Eso es velar. Estar con los ojos abiertos, con el corazón abierto, viviendo de día y de noche, creyendo que en cualquier momento, en el momento que menos lo esperemos, verdaderamente aparecerá nuestro Señor en las nubes para levantar a su pueblo y levantar a su iglesia. Amén. Hermano Ildefonso, verdaderamente pues ha sido un privilegio haberlo tenido aquí, ¿verdad? Gracias. Y sobre todo el pastor que nos concede el espacio, y verdaderamente ha sido una bendición. Creemos y esperamos que no sea la única ocasión, que nos den otra oportunidad, ¿verdad? Sí. ¿Algunas palabras, hermanos? Sí, a nuestros hermanos, que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Sigamos siempre buscando al Señor, sigamos siempre acercándonos a Él, preparando así nuestra vida espiritual para su venida, porque la Escritura dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. O sea, a veces tan rápido, tan ligero, que luego no va a dar tiempo de prepararse si uno no está preparado. Por lo cual nosotros tenemos que prepararnos anticipadamente para que cuando Él aparezca en el momento que no se va a dar aviso, porque dice aquí el día y la hora nadie sabe. Por lo tanto, podamos participar para ir con Cristo en su venida. Hacemos una oración y Amén. ya nos despedimos y dejamos el lugar. Padre, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, te adoramos. Gracias por estos momentos. Gracias porque nos permites estar en tu presencia, meditar en tu palabra. Señor, edifica a tu pueblo, edifica al oyente, aquel Señor que por primera vez escucha este mensaje, escucha esta enseñanza. Señor, toca su corazón, Padre, al entender que él también puede ser partícipe, Dios mío, de esta gran bendición, de esta gran fiesta, de esta gran boda, y que también, Señor, todavía se extiende esa bendición, que es por eso que se predica el Evangelio. Señor, muchas gracias, te lo hemos pedido, te lo hemos rogado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hola queridos hermanos de Llamados TV, un saludo muy especial, les habla Antonio Bolaine para decirles que se preparen porque Cristo viene pronto. Están pasando muchas, pero muchas cosas muy sospechosas en todo el mundo, desde la violencia, terremoto, catástrofe, hasta convulsiones políticas e inclusive la marca de la bestia. Todo eso indica que Cristo viene pronto. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente.